Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a ir a través de la palabra de Dios y ver un tema que tiene que ver con el pacto, de un nuevo y mejor pacto que el Señor habla a través de su palabra. Dios es un Dios que a través de las Escrituras nosotros podemos ver que ha hecho pactos con el hombre, y no quiero entrar en una enseñanza que vamos a ir pactando con Dios por distintas cosas. No tiene nada que ver con eso. Lo que vamos a ver es cuál es el pacto que hizo Dios con el hombre. Y hago la acotación de que Dios es un Dios que ha hecho pactos con el hombre en distintas oportunidades. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el pacto que hizo con Abraham, después con Moisés, y así él estuvo. Pero en todos estos fue Dios el que inicia una relación con el hombre. Es Dios quien busca al hombre y a través de acuerdos, porque eso es lo que significa pacto. Significa un acuerdo, ¿no? Es un contrato. Pero al ver en el original la palabra pacto, nosotros podemos ver de que es no solamente un convenio o un acuerdo o un contrato, sino que también es un testamento. Y a través de la palabra vamos a ir viendo que en oportunidades se muestra como un testamento y en otras se muestra como un acuerdo, como un convenio. Pero vamos a ver a través de la palabra con quién es este acuerdo y en base a qué se hace, ¿no? Porque al ser un acuerdo o un contrato o un testamento, ¿no? Dios tiene que hacer en base a algo, y lo hace en base a su fidelidad, lo hace en base a su soberanía y en base a lo que Él puede entregar, porque en sí el hombre no puede entregarle nada a Dios. No podemos hacer un convenio con Dios y decirle, bueno, Dios, hacemos un pacto, yo pacto y entrego esto y tú me vas a entregar esto. Eso no lo podemos hacer con Dios. Dios no necesita realmente nada de nosotros, o sea, no podría recibir algo que Él no tenga. Entonces, de pronto vamos escuchando cosas que de repente nos van desviando un poco de lo que en realidad la palabra habla con relación a este tema. Así que, como vemos, es Dios que inicia siempre esta relación con el hombre, ¿no? Así que los pactos que Dios ha hecho en la Biblia, podemos leer, siempre están basados en obligaciones y promesas, ¿no? Y la Biblia también habla de que Dios hace un mejor pacto, o sea, hay condiciones mejores. Pero vamos a través de la palabra, porque antes que sucediera, que viniera un pacto nuevo, un pacto mejor, los profetas ya comenzaron a hablar que venía este tiempo en que iba a suceder estas cosas. Ellos estaban en base a un antiguo pacto o en un antiguo o un pacto viejo, y entonces ellos estaban relacionados con eso, que estaban basados en obligaciones y promesas. Pero vamos a ver cómo se proyectaba, cómo se preveía que venía un pacto mejor. Dios había puesto en el corazón de los profetas que vendría este tiempo donde iba a ser un pacto diferente. Así que vamos a empezar en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31 dice ahí: He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré
con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí vemos que la palabra nos dice que vienen estos días. Van a llegar estos días donde haré un pacto, dice, con la casa de Israel, la casa de Judá, no como lo que hice anteriormente, no como lo que hice con sus padres, sino que va a ser un nuevo pacto en donde dice que Dios mismo pondrá en el corazón y en la mente su ley, ¿no? Sus estatutos y en sus corazones, ¿no? Y que Él va a ser su Dios y que ellos le serán por pueblo, y que no habrá necesidad de enseñar uno al otro diciendo, ven, conoce a Dios, sino que ellos lo conocerán porque va a estar en la mente de ellos y en el corazón de ellos, ¿no? Y que nunca más se acordaría de sus pecados, ¿no? Ahora, esto también es lo mismo que hace alusión en Hebreos capítulo 10, y vamos ahí, Hebreos capítulo 10. Podemos ver del verso 15 al 17. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí en el Nuevo Testamento también está confirmando lo que el profeta estaba diciendo, que vendrían esos días, y ellos estaban viviendo esos días, ¿no? Entonces ahí hacen alusión sobre las palabras del profeta. Pero vemos que este pacto, para entender cómo es mejor este pacto que vendría, tenemos que entender también en qué base estaba el antiguo pacto, ¿no? Así que el viejo pacto o el antiguo pacto estaba basado en obligaciones. O sea, ellos debían cumplir cosas para poder recibir. Tenían la obligación prácticamente de caminar de una manera para poder recibir las condiciones y las promesas que tenía ese pacto. Pero vamos a leer en el Antiguo Testamento, vamos a leer y vamos a ver las condiciones y las bases que tenía este antiguo pacto, ¿no? ¿Por qué Dios se vio en la necesidad, podríamos decir, de hacer un pacto bajo mejores condiciones, bajo mejores promesas? Y podemos leer en Levítico, por ejemplo, en Levítico, capítulo 18, el verso 5, dice, Levítico capítulo 18, verso 5, dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo, el hombre vivirá en ellos, yo, Jehová. Luego podemos en Deuteronomio, podemos ver ahí, capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Como vemos, este antiguo pacto estaba basado
tenía su base en esto, en guardar y poner por obra, ¿no? Los mandamientos de Dios y la ley de Dios para poder recibir. O sea, era una condición para poder recibir la bendición de Dios, el hacer lo que estas leyes decían. Y como vemos en estos dos versículos, era el guardar y poner por obra. Una obra quiere decir, obviamente, una parte del hombre, por eso es que fallaban, por eso es que no podían cumplir constantemente, y leíamos en uno de los versículos primeros que leímos, decía que ellos invalidaron mi pacto. ¿Por qué? Porque no podían cumplir toda la ley, el hombre no tiene la capacidad de poder cumplir con todos los requerimientos y la moral de Dios. Y es así que se invalidaba el pacto, porque siempre iban de alguna manera en contra, ¿no?, de lo que Dios había establecido. Así que en Romanos capítulo 10 podemos ver también en el Nuevo Testamento que se hace alusión a esta relación bajo este antiguo pacto. En Romanos capítulo 10, verso 5. Romanos capítulo 10, verso 5. Dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, la ley estaba basada en esta condición, ¿no? Estaba basada en el hacer, el guardar y hacer. Entonces, al fallar en uno de los mandamientos, uno se hacía culpable de todo. Entonces, el pacto que estaba basado, el antiguo pacto que estaba basado en esta condición de poner obra, de obrar, de hacer, para poder recibir bendición, estaba constantemente limitada en todos los sacrificios que tenían que hacer para que Dios pudiera cubrir el pecado del pueblo, que constantemente estaban día tras día quebrantando la ley del Señor, ¿no? Pero Dios habla y dice que va a haber un mejor pacto. En estos días, en esos días, haré un pacto, dice, no como el que hice anterior, no como el que tenía la obligación de cumplir cosas para poder recibir la bendición y tener la bendición de Dios y la protección de Dios y todas las bendiciones que implica en la palabra. Si uno lee todo el capítulo 28 de Deuteronomio, ahí uno puede darse cuenta de que las bendiciones son los 13 o 14 primeros versículos, cuando después dice que si pones por obra estas bendiciones te seguirán. Pero cuando dice después en los versículos siguientes, dice, pero si no pones por obra, si no cumples con estas cosas, todas estas maldiciones, y es más del doble de las cosas que vienen en contra. Así que había en este pacto que estaba en el Antiguo Testamento, este antiguo pacto, estaba basado sobre estas condiciones en donde el hombre estaba limitado a poder cumplir y a poder guardar constantemente la moral y la santidad de Dios, que es muy, muy alta. Entonces, Dios hace algo. Dios dice, vamos a hacer un nuevo pacto. Un pacto mucho mejor, bajo mejores condiciones. Y es ahí que Jesucristo, de alguna manera, al estar con sus discípulos, Él hace alusión cuando están tomando la cena, hace alusión a este nuevo pacto. Y podemos leer ahí en el Evangelio según Mateo. Mateo 26. Vamos a leer ahí. Mateo 26, del verso 26 al 29. Mateo 26, del verso 26 al 29. Dice, y mientras comían,
tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed todos de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesucristo ya estaba haciendo alusión antes de derramar su sangre, de que estaba haciendo ahí, teniendo la cena con sus discípulos, y él levanta la copa y dice: bebed esta es mi sangre del nuevo pacto. Él estaba haciendo alusión al pacto que entraría en vigencia en el momento que él derramaba su sangre en la cruz, ¿no? Así que Dios en Jesucristo hace un nuevo pacto, y Dios llama a este mejor pacto bajo mejores promesas. Y vamos a ir viendo también cómo es, en primer lugar, cómo Dios a través de sus siervos dice que es un mejor pacto bajo mejores promesas. Vamos a tomar un versículo. Hebreos 7, verso 22. Vamos a leer ahí. Hebreos 7. Dice ahí la palabra de Dios en Hebreos 7, verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Vamos a tomar estas palabras. Mejor pacto. ¿Okay? Ahora, ahí en Hebreos, si vemos el capítulo siguiente, el capítulo 8, podemos leer ahí en el verso 6, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. O sea, hay un mejor pacto bajo mejores promesas. Acabamos de ver cómo estaba establecido el antiguo pacto, en donde el hombre, por más esfuerzo que le ponía, siempre era llevado a ir en contra de la ley de Dios. Y por eso se presentaban las ofrendas día tras día, semanas tras semanas y todo el tiempo. Pero es la promesa de Dios de un mejor pacto bajo mejores promesas. Hebreos, podemos leer ahí también, Hebreos 12:24, más adelante, 12:24, dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Así que un mejor pacto bajo mejores promesas, ¿no? Y un hombre que es el mediador de este pacto, es el hombre principal de este pacto. Así que, como vemos, este antiguo pacto deja de estar en vigencia cuando viene un pacto que está establecido sobre mejores promesas y un pacto mejor. Vamos a seguir adelante en el siguiente bloque y vamos a seguir viendo a través de la palabra todo lo interesante que es cómo Dios prepara todas estas cosas.